Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Ave María. En este tercer día de la novena empezaremos a meditar los dones del Espíritu Santo. Hoy meditaremos el don del entendimiento. Pero antes digamos algunas cosas generales acerca de los dones del Espíritu Santo. Tenemos 7 dones que son el entendimiento, sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Nos podemos preguntar, y de hecho nos hemos preguntado muchas veces, ¿para qué sirven los dones del Espíritu Santo? El Catecismo de San Pío X explicaba de la siguiente manera para qué sirven estos dones. Se decía en ese catecismo: los dones del Espíritu Santo sirven para afianzarnos en la fe, esperanza y caridad, y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias a la perfección de la vida cristiana. Como se desprende de esta respuesta, los dones del Espíritu Santo están encaminados a afianzar, a asentarnos, podemos decir, mucho más en la fe, la esperanza y la caridad. Y al mismo tiempo a darnos esa prontitud para actuar, digamos, para obrar las virtudes que son necesarias para nuestra perfección. Es por ello que en el catecismo actual de la Iglesia Católica se dice que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, los cuales son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir con prontitud los impulsos del Espíritu Santo. Y el padre Royo Marín, de la Orden de Predicadores, este gran teólogo y al mismo tiempo un santo sacerdote, en su libro Teología de la Perfección Cristiana, explica que el primer gran don de Dios es el propio Espíritu Santo, que es el amor mismo con que Dios se ama y nos ama. De este primer gran don, el don del Espíritu Santo, proceden todos los demás dones, que el alma no podría adquirirlos jamás por sus propias fuerzas. Por eso justamente se llama don, que es un regalo, gratuitamente se nos da. Y el padre Royo Marín llega a afirmar que los 7 dones del Espíritu Santo son necesarios para la salvación. Y las razones que da para justificar esta afirmación son 2. La primera es la insuficiencia de la razón para conducirnos sin tropiezos a la vida eterna. Porque la razón, a pesar de que por su propia luz y aún iluminada por la fe, pueda llegar al conocimiento de las verdades divinas, no solamente hace falta ese conocimiento, ya sea por la luz natural, que sería por medio del razonamiento, de la inteligencia, o bien por la iluminación de la fe, que llega a ser un conocimiento mucho más profundo, pero se requiere una ayuda especial para no solamente conocer, sino penetrar en esas verdades divinas reveladas. Y los dones del Espíritu Santo nos ayudan justamente a esa penetración, a ese conocimiento profundo, a ese gustar de esas verdades divinas que conocemos por medio de la fe. Y por tanto, como afirma el padre Royo Marín, nos conducen sin tropiezos a la vida eterna, que es el fin de nuestra existencia, nuestra salvación. Y el segundo motivo es
Las virtudes residen en una naturaleza mal inclinada por el pecado original, porque nacemos con el pecado original y nuestra naturaleza está inclinada al pecado, es la concupiscencia que tenemos, ¿no? Por lo tanto, las virtudes, sin la ayuda de los dones, no pueden vencer las tentaciones graves que pueden sobrevenir inesperadamente y de súbito en un momento dado. Por ejemplo, cuando viene la ocasión del martirio, ¿cómo han soportado los santos aquellos tormentos tan atroces como puede ser el que les empiezan a amputar partes del cuerpo y ellos puedan soportar, llevar adelante ese sufrimiento, justamente por la asistencia, por un don del Espíritu Santo? O cuando viene una tentación gravísima contra cualquier virtud, sobre todo contra la virtud de la pureza, ¿cómo podemos vencer? También por un don especial del Espíritu Santo. En estas situaciones imprevistas, es preciso que el alma se mueva rápidamente, como por instinto sobrenatural, y esto lo hace bajo la influencia de los dones. Dicho esto, pasemos a explicar brevemente el don del entendimiento. En el mismo catecismo de San Pío X se explica de esta manera qué es el don del entendimiento. Se dice: entendimiento es un don que facilita la inteligencia, es decir, el conocimiento de las verdades de la fe y de los divinos misterios, inasequibles a la luz natural de nuestro entendimiento. Por tanto, de esta definición que da el Catecismo de San Pío X, se desprende que el don del entendimiento perfecciona la virtud de la fe. Por mucho que nos ejercitemos o que ejercitemos la fe al modo humano discursivo, que sería razonando, jamás podremos llegar a su plena perfección y desarrollo. Para ello es indispensable la influencia del don del entendimiento, ¿no? La fe pura es la adhesión del entendimiento a la verdad que Dios me ha revelado. Y yo acepto esa revelación de Dios porque acepto esa autoridad con la que Dios me está revelando, que no puede ni engañarse ni engañarnos, ¿no? Yo creo algo, por ejemplo, creo en la Santísima Trinidad, creo que está realmente presente nuestro Señor en la Eucaristía, creo que la Virgen María fue siempre virgen, que está en el cielo en cuerpo y alma. Eso creo por una revelación de Dios, bien por la Sagrada Escritura, bien por la tradición, bien porque la Iglesia lo ha declarado de una manera infalible. Yo creo esto solo porque Dios lo ha dicho. Este don, el don del entendimiento, nos manifiesta las verdades reveladas con tal claridad que nos da una seguridad inquebrantable de la verdad de nuestra fe. Porque nos suele pasar de, sí, yo creo esto, pero es que como que no llego a captarlo, como que no llego a entenderlo. Y por medio de este don, no es que a mí se me desvele el misterio, no es que ya lo comprenda todo, no, pero es que es un conocimiento profundo que justamente, dice, me da esa seguridad inquebrantable de la verdad de nuestra fe. Por ello, debemos persuadirnos de que, por muy sublimes que sean nuestras ideas, nuestro conocimiento que tengamos sobre las verdades reveladas por Dios, o por ejemplo, el conocimiento que tengamos sobre la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, esos conocimientos serán ineficaces para acercarnos a Dios si el Espíritu Santo no nos ilumina con su luz. Es verdad que es cosa excelente, sin duda, conocer la teología y particularmente lo que nos dice la teología del Santo Sacrificio, de la Misa o de otras verdades reveladas. Pero puede darse el caso de que después de haber leído los mejores tratados de la Eucaristía, haya quien celebre la misa o vaya a la Santa Misa con la misma frialdad que antes. Y la razón de ello
está en que todo eso no era más que trabajo de nuestro cerebro, de nuestro esfuerzo, de nuestro entendimiento, como esa capacidad del alma, de nuestra capacidad de razonar. O sea, un trabajo solamente de nuestro cerebro. Por eso es necesario que al estudio acompañe un sentimiento sobrenatural de los divinos misterios, que complete lo que conocemos por la letra, por el estudio. Ahora bien, solamente el espíritu de amor puede darnos un conocimiento profundo y vital de la ofrenda y de la inmolación eucarísticos o de otras verdades de la fe. Por tanto, ¿qué es lo propio del don de entendimiento? Por el don del entendimiento, el Espíritu Santo nos da un conocimiento íntimo de la naturaleza de las verdades de la fe, un conocimiento íntimo. El apóstol San Pablo en su carta a los Corintios dice: el Espíritu todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios, y Él es quien hace que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. Por ejemplo, cuando en nuestra vida ordinaria leemos un párrafo cualquiera de la Sagrada Escritura, la inteligencia deduce con sus propias luces el sentido de las palabras. Por eso, dice Santo Tomás de Aquino, intelligere, que es leer dentro, es decir, entiendo algo de lo que he leído en la Sagrada Escritura. Las palabras que he leído me dan un cierto conocimiento, ¿no?, de aquella verdad revelada, pero no llego a comprender en su profundidad. En cambio, en el orden sobrenatural sucede una cosa análoga. Una secreta claridad permite que nuestro espíritu penetre hasta cierto punto en las verdades que el mismo Dios ilumina, aunque el cristiano aceptaba ya estas verdades por el acto de la fe. Las aceptaba y las conocía, por así decirlo, en su envoltura. Conozco el misterio de la Trinidad, conozco el misterio de la Eucaristía, conozco el misterio de la transubstanciación, pero es un simple conocimiento, quizá podría ser hasta intelectual, o sea, es decir, conozco en su envoltura y lo acepto, porque Dios así me lo ha revelado. Pero por el don del entendimiento llega la persona a penetrar en su misma entraña, en la entraña de esa verdad revelada, o en la entraña de esa lectura que he hecho de la Sagrada Eucaristía, de la Sagrada Escritura. Son muchas las oraciones en las que la Iglesia testimonia la realidad de estas luces interiores, de esta luz que da el don del entendimiento. Por ejemplo, en la misa del miércoles de las témporas de Pentecostés se pedía lo siguiente: Señor, te rogamos que el Espíritu Santo, que de ti procede, alumbre a nuestras almas y nos dé a conocer toda verdad, como lo dejó prometido tu Hijo. De todo lo que llevamos dicho, fácilmente podemos comprender hasta qué punto es útil este don del entendimiento para los que ofrecemos el santo sacrificio o para los que participan del mismo sacrificio, de la Santa Misa. En el altar se realiza una acción divina y no hay hombre ni ángel que sea capaz de comprender todo su valor ni de medir todo su alcance, porque es un misterio inefable. El Hijo de Dios está allí, ofreciéndose, inmolándose y dándose bajo las especies sacramentales. El Padre contempla a su Hijo. Solo un rayo de luz de lo alto puede hacer que lleguemos a comprender siquiera algo de estos misterios. Cuando leemos las palabras de la Escritura y de la liturgia, creemos firmemente que lo mismo que hizo con los apóstoles después de la resurrección, también a nosotros
puede esclarecernos su sentido. Porque, como decía antes, podemos leer la Sagrada Escritura más sin entender el sentido de lo que estamos leyendo. En cambio, ¿se acuerdan de aquel pasaje evangélico cuando Jesús camina junto a los discípulos de Emaús, explicando las Escrituras? En ese momento a ellos se les abre el entendimiento y comprenden las Escrituras. En resumen, podemos decir que gracias al don del entendimiento, percibimos la divina realidad oculta bajo los velos eucarísticos. También descubrimos el sentido oculto de las divinas Escrituras. También nos descubren, bajo las apariencias sensibles, las realidades espirituales. Por ejemplo, en la liturgia, que está la liturgia de la Iglesia llena de simbolismos sublimes que escapan en su mayor parte a las almas superficiales. Los santos, en cambio, experimentaban gran veneración y respeto a la menor ceremonia de la Iglesia, que les inundaba el alma de devoción y ternura. Además, nos hace contemplar los efectos contenidos en las causas. De Cristo sacerdote, ven que es el único mediador del cielo y de la tierra. O bien del misterio de la Virgen corredentora, ven que ella espiritualmente en su seno lleva a todos los miembros del cuerpo místico. Pero es que además nos hace ver las causas a través de los efectos, es decir, en los menores acontecimientos de nuestra vida, por este don del entendimiento, el alma atenta al Espíritu Santo descubre de un solo trazo todo el plan de la providencia sobre ella. Podemos pecar contra este don del Espíritu Santo, el don del entendimiento, que son unos vicios contrarios al don del entendimiento, que son dos vicios. El primero es la lujuria, que como explica Santo Tomás de Aquino, la lujuria tiene como hija, una de las hijas de la lujuria es la ceguera espiritual, porque excluye casi por completo el conocimiento de los bienes espirituales, porque la lujuria nos hace propiamente carnales, animales, nos ciega para las cosas espirituales. Y el segundo vicio es la gula, produce el embotamiento del sentido espiritual, que debilita al hombre para ese conocimiento. Y sobre todo las almas tibias son las que padecen esta ceguera de la mente, porque las almas tibias tienen en sí el don del entendimiento, claro, pero engolfada su mente en las cosas de aquí abajo, en las cosas terrenas, faltas de ese recogimiento interior, de ese espíritu de oración, de ese ambiente de oración, almas derramadas continuamente por los sentidos, el constante querer ver, saberlo todo, enterarme de todas las noticias, televisión, celulares, móviles, un montón de cosas. Y ese continuo estar derramado por los sentidos, sin una consideración atenta y constante de las verdades divinas, estas almas tibias no llegan jamás a descubrir las claridades excelsas. Esa ceguera les impide ver la santidad infinita de Dios, las maravillas que su gracia obra en las almas, o los heroísmos de abnegación que Dios nos está pidiendo. Los pecados veniales los tienen en poco, no pasa nada, con tal que no sea un pecado mortal, no pasa nada. Un alma tibia está constantemente en el pecado venial, haciendo caso omiso de lo que llaman imperfecciones. ¿Y nosotros podemos fomentar este don del entendimiento? Sí, podemos hacerlo, es verdad, podemos poner los medios, pero antes hay que recalcar, como bien dice la palabra, es un don, es un regalo, pero sin embargo podemos disponernos a recibir este don, este regalo de Dios. Hay unos medios, menciono algunos. Por ejemplo, la práctica de una fe viva con ayuda de la gracia ordinaria.
también la perfecta pureza de alma y cuerpo, el recogimiento interior. El Espíritu Santo solo habla en el recogimiento, la soledad, en el silencio. Por eso recuerden que las grandes almas contemplativas, los grandes santos contemplativos, pensemos en una Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, han sido almas que han estado y han pasado muchas horas delante de nuestro Señor en recogimiento, en silencio, o el mismo hermano Rafael, San Rafael Arnaiz Barón, un alma netamente contemplativa. Por eso es muy importante que el alma esté constantemente, en tanto y cuanto le sea posible, en ese ambiente de recogimiento, de oración. El alma amiga de la disipación y del bullicio no percibirá jamás la voz de Dios en su interior. También la fidelidad a la gracia. El alma ha de estar siempre atenta a no negar al Espíritu Santo cualquier sacrificio que le pida. Por eso en la Sagrada Escritura se dice: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Debemos siempre secundar, ser fieles a lo que Dios nos pide. Por eso es: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No solamente ha de evitar cualquier falta voluntaria, sino que ha de secundar positivamente todas sus divinas mociones. Y por último, y no menos importante, invocar al Espíritu Santo con frecuencia y con el máximo fervor posible. Y a imitación de los apóstoles, asociemos a nuestras súplicas las del corazón inmaculado de María. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que interceda ante su Hijo para que afiance en nosotros este don del Espíritu Santo, el don del entendimiento, para que de esta manera nos sea más fácil la inteligencia, el conocimiento de las verdades de la fe y de los divinos misterios, que son inasequibles a la luz natural de nuestro entendimiento, pero si viene el don del entendimiento del Espíritu Santo, entonces podemos más fácilmente conocer y por lo tanto obrar conforme a la divina voluntad de nuestro Señor. Fons vivus ignis caritas, spiritualis uncium. Tu septiformis